¿Qué tal? Sean bienvenidos a su segunda clase de aerodinámica y XFLR5. Esta masterclass la voy a dividir en varias partes y la primera pretende explicar algunos conceptos de aerodinámica que pueden llegar a ser muy complicados de comprender y por ello vamos a ir paso a paso hasta entender tal cual qué es lo que hace que un avión vuele. Ciertamente no es exacto atribuirle sin motivos propiedades a los fenómenos físicos. Simplemente algo que está en la naturaleza se rige dentro de la realidad y se debe a sus leyes. En pocas palabras, la magia no existe. Pero parece que es exactamente lo que ocurre en las academias cuando intentamos explicar el fenómeno que permite que las aves surquen los cielos y que los aviones levanten toneladas de carga entre los continentes. Esto es el vuelo. Dichas concepciones erróneas se sustentan en una descripción incompleta y meramente conceptual de diversos conceptos interpretados erróneamente. En este video les quiero explicar un poco dichos fenómenos involucrados en el vuelo. Hagamos un esfuerzo por realizar un avión con una hoja de papel. Lo hemos hecho en la primaria, ¿no? Y de una manera no muy esforzada vamos a lograr eh, interpretar cuáles son las superficies principales de nuestro planeador. Que ojo, es un planeador, ese avioncito es un planeador porque no tiene motor. Dicho planeador es suficiente para retratar las incongruencias entre las teorías erróneas de levantamiento y lo que ocurre en la realidad. Vamos a lanzar nuestro avioncito y nos damos cuenta de que va a experimentar un avance al mismo tiempo que se observa que algo lo está levitando hacia arriba. Vaya, no cae de improviso como si fuera una roca. Dicha penetración en el aire es el resultado de la relación entre los vectores de avance y levantamiento. Aquí los podemos ver. Excelente. Ya logramos que algo vuele. Pero ¿por qué está volando? Las teorías de igual tránsito, como Bernoulli, sección y demás, pretenden dar una respuesta única y casi inalienable al resto de sus hermanas para explicar dichas fuerzas. El problema reside en que lo hacen desde el punto de vista de un perfil alar. Un perfil alar está definido como la superficie bidimensional que surge de cortar transversalmente un ala. Ya se los he explicado en la clase pasada. El perfil de nuestro avión se vería más o menos como un rectángulo, literal, una placa plana. Y dicha geometría nos sirve para refutar dichas teorías. Primero, el igual tránsito involucra que dos partículas llegan al mismo tiempo. Esto es totalmente falso. Nada en la realidad nos dice que va a pasar una partícula y su hermana al mismo tiempo. Van a llegar al mismo tiempo hasta el final. El igual tránsito involucra que dos partículas llegan al inicio del perfil o borde de ataque y llegarán a la vez al final del mismo, el borde de fuga. Puesto que una partícula recorre la sección superior, el extra 2, que tiene más distancia que recorrer que su homóloga en la superficie inferior, el intra 2. La diferencia de velocidades se traduce en una de presiones, que formando un gradiente que trae como consecuencia una fuerza hacia arriba, se observa entonces que nuestro perfil se estaría levantando. Pero al observar nuestro hoja de papel podemos concluir que esto es totalmente falso, puesto que la partícula que llega al intra 2 recorrería la misma que recorre el extra 2 y aún así la fuerza contraria a la gravedad se sigue dando. De hecho, no hay ninguna ley física que obligue a dos partículas a llegar a la vez. Si así fuera, el perfil no podría generar sustentación. Bernoulli resulta muy útil para explicar los fenómenos de presiones que se dan en el perfil, pero no es correcto usarlo para interpretar el fenómeno completo. La fundamental, la diferencia entre la realidad y el teorema de Bernoulli reside en lo más fundamental, que es el funcionamiento de nuestro planeador, el movimiento. Al impulsar nuestro avión, este imprime energía en el aire que estaba en reposo relativamente, el cual ahora carga con la energía dejada por el planeador tendiendo a la turbulencia. Entonces, aquí se rompe la relación de Bernoulli, puesto que dicho teorema se sostiene solo en el caso de conservarse la energía, lo cual es totalmente incorrecto. Tanto nuestro pequeño avión de papel como los grandes aviones de transporte cuentan con algo que permite que impriman energía en el aire. En el caso de nuestro avioncito, nuestro planeador es la mano. Así surgen una serie de contradicciones que no tienen para dónde acabar, incapaces de proveer una explicación razonable del movimiento. Entonces, para explicar eficientemente dichos fenómenos, debemos partir de algo muy sencillo.
Vamos a desarmar literal y metafóricamente el entramado de nuestro avioncito. Al desdoblar nuestra hoja de papel nos encontramos con el perfil plano que tanta controversia nos está causando. Si sostenemos la hoja horizontalmente frente a nuestra boca y soplamos solo la superficie superior, encontraremos que experimenta una fuerza hacia arriba. Otra vez encontramos levantamiento, pero ¿por qué con un flujo en una sola de las caras encontramos levantamiento? Este es nuestro punto de partida. Parece que olvidamos muchas veces lo más simple y es volver a los fundamentos del propio movimiento, las leyes de Newton. Una de las maneras más sencillas de atacar la generación de levantamiento es por medio de la identificación de las tres leyes de Newton. Primera ley. Un cuerpo en reposo a velocidad constante se mantendrá en dicho estado al menos que una fuerza externa sea aplicada. Ciertamente, el aire que se ha impreso a nuestro objeto de estudio le ha provocado movimiento, por lo que la primera ley se da. Una masa de aire que de primera instancia se encuentra en reposo, o el aire no perturbado, se empieza a mover y rodea lo que sería nuestra ala, y del aire se deflecta formando la silueta del perfil. Y para que esto suceda es donde entra la tercera ley de Newton, que dice que cada acción tiene una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Ok, esto quiere decir que para que el aire se deflecte se tiene que aplicar una fuerza sobre este, y por ende, el aire genera una reacción sobre el cuerpo que hizo que el aire se doblara. Esto es muy parecido al efecto de acercar una cuchara al agua, la cual sentirá una fuerza tractora al origen del flujo mientras lo sigue deflectando en la geometría de la misma. La fuerza que experimenta el perfil y la cuchara es equivalente al cambio de momento de su flujo al ser deflectado. Esta es la fuerza conocida como downwash, que se representa con su componente o velocidad verticales. Dicho momento es equivalente al producto de la masa por la velocidad, los cuales, reescribiendo en términos de la segunda ley de Newton, resultan en que el levantamiento es igual a la cantidad de aire deflectado por la velocidad vertical de dicho aire. Ok, hemos partido de que el levantamiento es una reacción o un fenómeno que ocurre cuando el flujo y un objeto se encuentran y la hemos explicado según las leyes fundamentales del movimiento, como la deflexión del flujo hacia abajo y su correspondiente reacción hacia arriba, produciendo así el levantamiento. Esto es muy útil, pues se puede transportar dichos principios a muchas otras geometrías, como lo es una hélice. Las palas de una hélice finalmente son alas. No está de más aclarar que este concepto no es muy intuitivo, y es por ello que el resto de explicaciones se han vuelto tan populares. También, a partir de lo ya dicho, es que podemos atribuir que la mayor parte de la sustentación se da en el extra 2, y por ello también es que el armamento, tanques de combustible, motores son puestos en el intra 2 y nunca en el extra 2. Hasta ahora hemos explicado el fenómeno desde el punto de vista de la deflexión de flujo, pero no hemos analizado el flujo en sí. Para lograr una explicación completa es imperante reconocer que nuestro planeador se encuentra moviéndose en el aire, un fluido que es viscoso y a las propiedades de la viscosidad se atiene. Primero, es necesario entender el concepto de línea de corriente, streamline, y su definición es aquella línea que en un instante dado es tangente al vector velocidad en todo punto. Esto es complicado, pero quédense con que dichas líneas deben su posición respecto al perfil debido a su adherencia al mismo, adherencia dada alrededor de un campo llamado capa límite. Grábense muy bien este concepto, capa límite, en la cual los efectos de la viscosidad son relevantes. Los streamlines más cercanos al ala son laminares, y mientras más se alejan del borde de ataque, más turbulentos se van formando. Entonces, ahí el aire se deflecta debido a la reducción de presión. Ahora sí entra la reducción de presión. Qué bello. Y pues vamos a explicar cómo ocurre esta reducción de presión. Las streamlines más cercanas al ala tienen velocidad cero. Se llama condición de no deslizamiento. Y mientras más se aleje, mayor va a ser la velocidad y por tanto es diferente de cero. Debido a la viscosidad, una partícula intermedia entre ambas streamlines, la de velocidad cero y la de velocidad diferente de cero, se verá pegada a ambas. Esto provoca el famoso gradiente de presión, que es esta como curva que se ve aquí. Perdón, gradiente de velocidad. La tangente entre el punto de aplicación de la presión contra el ala y el gradiente de velocidad es el llamado esfuerzo cortante.
estos shear force que están por aquí. Y la velocidad del flujo libre aumenta mientras más se aleja del ala y viceversa. La presión aumenta mientras más se acerca al ala y viceversa. Entonces, nos damos cuenta que mientras mayor sea la presión, menor va a ser la velocidad. Mientras más se pega aquí, menor va a ser la velocidad y viceversa. Ahí es donde se da la diferencia de presión. Pues este efecto se visualiza fácilmente con el ejemplo ya mencionado de la cuchara, en el cual al acercar la cuchara al flujo de agua, ésta se adhiere a la superficie antes de ser deflectada por la misma. Dicha tendencia a la adherencia se llama efecto Coanda y se debe en sí a las propiedades del fluido, y es sobre esto mismo que llegamos a la última parte de la explicación del efecto de levantamiento, y tiene que ver con cómo se comporta nuestro fluido. Debido a que nuestro avioncito se encuentra volando en un régimen de muy baja velocidad respecto a las grandes aeronaves, es posible relacionar el comportamiento del fluido con el de una canoa que se mueve por el agua. En dicho movimiento se visualiza fácilmente que al mismo tiempo que la canoa corta el agua en la que se mueve, esta misma agua vuelve a cubrir los espacios que podrían quedar vacíos. Esta tendencia del flujo por regresar se debe a que el flujo se comporta como un campo, algo así. Este es un campo de velocidades alrededor de un perfil. La explicación matemática para la generación de sustentación está basada en el campo de velocidades que se genera alrededor de un perfil. Gracias a esto y aplicando el teorema de Bernoulli, resulta posible calcular las presiones y fuerzas de manera precisa. El concepto matemático que es usado es conocido como circulación. Grábense bien, la circulación, que sirve para calcular la aceleración alrededor de un perfil. Volvimos a la segunda ley de Newton. Aceleración, masa, un campo. Esto es precisamente lo que consiste en la rotación del aire alrededor del perfil. La circulación explica el porqué de un aumento de la velocidad en el extra 2 respecto al intra 2 y la visualización del movimiento de los vectores como una telaraña. Algo pues, como está entramado aquí. Aquí lo que les estoy mostrando es la circulación en un perfil de envergadura infinita, y aquí cómo se dan el efecto Coanda en un perfil con una envergadura finita. La suma de ambos es lo que vemos en la vida real. Una deflexión del flujo o upwash en el borde de ataque, y una deflexión para abajo llamada downwash de esta manera. Y el aire pues está intentando pues retornar a llenar esos espacios vacíos. La circulación entonces es proporcional al levantamiento, y determinándola es posible llegar al levantamiento del perfil. Con todo lo ya dicho, una vez que se tiene una fuerza de sustentación equivalente al peso de la aeronave, obtenemos el tan llamado vuelo. Listo. Hemos definido de manera más o menos sobria y digerible el porqué del movimiento de nuestro controvertido avioncito de papel. Pero no está de más hablar de lo que se ha encontrado desde que se empezó a tratar el levantamiento como eso. De las observaciones sobre las partículas alrededor del perfil, se ha comprobado que generalmente los vectores en extra 2 realizan más esfuerzo para ser deflectados que los de intra 2. Además, se observa que en el borde de ataque es donde se genera una mayor fuerza, generalmente en el primer cuarto del borde de ataque, respecto al borde de ataque. ¿Qué es esto aquí? Aquí es donde están los vectores más grandes de fuerza. Bueno, su magnitud, porque si vamos por acá arriba la presión sería negativa, para abajo la presión es positiva. Y es también a partir de las observaciones de dicho campo que podemos analizar las consecuencias en la búsqueda de la sustentación. Una de las consecuencias de la viscosidad de los fluidos es el arrastre que generan o la resistencia al movimiento. El arrastre, sí, antes que nada, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales describen tal cual todas las propiedades que tienen que ver con el levantamiento. Son muy complejas, no vamos a entrar en ellas, pero las dejo aquí como algo interesante, ¿no? Pues sí, ahora sí, vamos a tal cual el arrastre. Es la componente resultante que detener el movimiento. Y hay dos tipos de arrastre principales: el debido a la fricción o el parásito, generado por el desprendimiento de flujo. Está la resistencia de forma, la resistencia por fricción de piel y la por interferencia. Sus derivaciones, pues sí, hay varias, pero
No vamos a entrar en detalle. Y la segunda es la resistencia inducida, la que se debe a la generación de levantamiento. Está la resistencia alar y la resistencia por vórtice. Estos arrastres cuentan, les digo, con varias derivaciones para explicar sus causas, pero en esencia se resumen en esas dos. El arrastre, como se visualiza generalmente en las explicaciones bidimensionales, no contemplan el arrastre como ocurre en la vida real. Para ello tendremos que entender a nuestro avioncito en términos de su tridimensionalidad, como lo vemos en la imagen. O sea, una serie de perfiles a lo largo de su envergadura o superficie alar. Entender a la superficie de nuestro planeador como una superficie que enfrenta al viento de punta a punta nos permite visualizar el volumen de aire alterado gracias a su presencia. Dicha alteración es la masa total acelerada, como se explicó con la segunda ley de Newton, por unidad de envergadura. ¿Ok? Grábense eso. La alteración de masa total acelerada por unidad de envergadura. La tendencia es que en la raíz, como lo vemos aquí, en la raíz, que es la sección más cercana al fuselaje, es la que más masa de aire deflecta, por lo que también es la sección más turbulenta, así como la que más contribuye a la sustentación. Esto tiene que ver con que ahí es donde el flujo es más turbulento, el régimen de Reynolds es mayor, debido a que las partículas son más energéticas, se están acelerando más, tienen más momento. Siguiendo dicho orden, si en las puntas el flujo deflectado es menor, podemos representar el volumen afectado por el ala como una hebilla de caballo, el horseshoe, como lo dicen en inglés, o cuchara, un scoop, arriba de nuestra superficie alar, que es esto de aquí. Aunado a ello, también podemos determinar las relaciones de la superficie, carga y potencia de nuestra aeronave. Dichas propiedades se determinan según la misión de vuelo u objetivos específicos de nuestra aeronave. Lograr un balance entre las tres es la clave para determinar cómo se va a comportar eh, ante ciertas circunstancias. Diversos autores lo han descrito, eh, la relación de estas tres variables en varios métodos para llegar a una relación óptima entre esas variables. Pero primero hay que entender qué significa cada una. Si entendemos como el generador del movimiento de nuestro avión al movimiento de la mano, en este caso de nuestro avioncito de papel, eh, y al de los aviones más grandes, sus imponentes motores, o al de los planeadores, las fuentes termales y la propia gravedad de la geografía, inferimos que cada uno cuenta con su fuente de movimiento debido a sus características primordiales. Les digo, cada uno tiene una misión de vuelo diferente, tiene características diferentes y por lo tanto una fuerza impulsora diferente. Sin embargo, todos imprimen energía al aire al estar en movimiento, energía dada por la energía cinética de su movimiento. A este fenómeno se le conoce como levantamiento en función de la energía, o T contra W, fraction and weight, ¿ok? En inglés. Que en pocas palabras implica una relación entre el peso para vencer ahora sí que vencer la gravedad, lograr el vuelo, y la tracción experimentada por una aeronave. La energía requerida luego es proporcional al peso y al componente de la velocidad vertical del aire. Esto de la componente vertical del aire, no vamos a entrar en muchos detalles, pero es la componente que se da entre la velocidad horizontal de nuestra aeronave y la componente del downwash deflectado. Ahora sí que esa componente que termina ese triangulito es la velocidad vertical. Grábenselo muy bien. Ok. Por ejemplo, si quisiéramos dejar caer nuestro avión sin imprimirle esfuerzo alguno, se va a mover mucho menos que si le imprimiéramos un empuje con nuestra mano. Esto, eh, pues es muy obvio, ¿no? Si no le imprimo esfuerzo, simplemente pues tal vez planee un poquillo, pero finalmente no va a moverse tan bien como si lo empujáramos. Pero bueno, esto es en cuanto a esa relación de empuje. Vamos ahora a la relación
Pero bueno, no es cosa fácil diseñar un avión solo pensando en que un motor debe vencer las fuerzas que le preceden, sino que hay que ayudar al motor al hacer las superficies más aerodinámicas, lo más aerodinámicas posibles, esto entre comillas, porque entendemos como aerodinámico al proceso de optimización con el cual se va a reducir el arrastre según la misión de vuelo. Repito, misión de vuelo, ya que dicho arrastre contribuye a la oposición al empuje. A bajas velocidades, el arrastre inducido es determinante en la generación de arrastre, como lo vemos aquí. Em, Porque tiene una relación contra la velocidad que es inversamente proporcional, un medio de la velocidad al cuadrado. Mientras que a altas velocidades, lo que nos importa es el arrastre parásito, porque esta es exponencial, es la velocidad al cuadrado. Y es lo que vemos aquí. Se va reduciendo la resistencia inducida mientras más rápido vayamos y viceversa, va aumentando la resistencia parásita. Y pues bueno, eh, aquí hay un punto mínimo de la suma de dichos arrastres y este es como el punto óptimo en el que debe estar operando nuestra aeronave, pero eso lo veremos después. Em, En otras palabras, si queremos que un avión vuele a bajas velocidades, no nos importa tanto que sobresalgan las secciones como el tren de aterrizaje, las vallas de carga en el intra-2, los soportes externos del fuselaje, etcétera. Todo eso que sobresale. Por el contrario, le daremos prioridad al uso de una geometría alar eficiente, como vamos a ver más adelante, o a un perfil alar sin mucho arrastre. Por el contrario, si queremos ir a grandes velocidades, ocultar dichos salientes debe ser nuestra prioridad antes que aumentar la capacidad del motor para generar empuje. Esto es la razón por la cual se retraen los trenes de aterrizaje de las grandes aeronaves, porque en crucero van a tener enormes velocidades. Por otra parte, es imperante considerar a la superficie alar como un elemento capaz de cumplir más funciones que las de simplemente producir levantamiento. Ok, si bien más superficie alar es equivalente a una mayor eficiencia, porque hay más aire deflectado, también contribuye al arrastre inducido del que estábamos hablando y por tanto puede ser contraproducente en cuestiones estructurales y de peso. Lograr un balance entre el peso a sostener y la superficie alar disponible es conocido como carga alar. A esto se le agrega que la superficie alar debe estar configurada según los objetivos específicos de la misión. Si quisiéramos una superficie capaz de ser usada en la mayoría de los aeropuertos, debe ser accesible en la carga de combustible y ser capaz de cumplir sus funciones en las dimensiones de pista y hangar estándares. Por el contrario, si una aeronave debe ser veloz en extremo, un avión caza, por ejemplo, em, debe tener una superficie alar capaz de producir sustentación con el motor disponible, además de estar configurada para no romperse al alcanzar dichas velocidades. En otros casos, se puede configurar la superficie alar para ser capaz de cargar armamento o retraer mecanismos, como son los hipersustentadores y o el tren de aterrizaje. En fin. Todas estas condiciones de vuelo implican aprovechar al máximo las dimensiones disponibles al mismo tiempo de ser capaces de cargar un peso objetivo. Esto tomando en cuenta todas las fases de vuelo, puesto que al acelerar en el ascenso o en una vuelta el peso total aumenta. Em, Esto puede resultar muy tedioso y es crítico para lograr una buena configuración útil para los objetivos específicos para los que se diseña. Y para lograrlo, la mejor forma de atacar dichas condiciones es compensándolas. Por ejemplo, una variación del ángulo de ataque o del coeficiente de levantamiento mediante superficies móviles permite compensar un aumento en el peso durante alguna maniobra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a requerir mayor esfuerzo para poder, ahora sí que generar sustentación cuando tenemos más peso, que es el 2G turn, o sea, dos veces el peso de nuestra aeronave, que si estuviéramos en vuelo recto nivelado. Entonces, a cada ángulo de ataque le corresponde una velocidad de desplome según su peso. Es lo que quiere decir esto. Y estos son los efectos del ángulo de ataque sobre el levantamiento.
si queremos seguir generando el mismo levantamiento a menor velocidad, necesitamos aumentar el ángulo de ataque. Y así igual para el peso, si tenemos más peso, necesitamos aumentar el ángulo de ataque o la velocidad. Son directamente proporcionales. Grábenselo. Si queremos que el empuje sea más eficiente, podemos reducir el arrastre del ala dotándolo de una geometría cercana a las elipses, o suavizando secciones críticas que nos permitan acercarnos al factor de eficiencia de Oswald ideal. Esto es de la unidad 1. Esto debido a que diversas geometrías generan menor vorticidad o momento de aire que, que una elipse, y sería lo ideal en todos los casos. Pero también entran en juego otras variables como son las estructurales y de manufactura, que pueden resultar determinantes contra una pérdida mínima de eficiencia que se puede lograr con una configuración alar más sencilla. Entonces, no siempre nos va a convenir tener una ala elíptica. A veces una ala con partes elípticas que al mismo tiempo trapezoidal o que tenga cierto flechado nos puede permitir tener una gran eficiencia al mismo tiempo que una buena manufactura. Con esta misma filosofía es que surgen diversos dispositivos encargados para mejorar la eficiencia del ala, como son los winglets o los dispositivos de punta, encargados de mejorar la superficie efectiva del ala al mismo tiempo que bloquear la comunicación entre dos y extrados, previniendo la formación de grandes vórtices de punta. Son los más vistosos, como lo vemos aquí, pero no por ello son los más determinantes. Y así es como se ven algunos de los winglets pues, principales, ¿no? Esto se traduce en una mayor penetración, o sea, menos combustible con el mismo avance. Y bueno, diversas soluciones han surgido a lo largo de poco más de un siglo del desarrollo, ¿no? de la aeronáutica motorizada. Soluciones con el fin de dar cumplimiento a la misión en específico o aprovechar uno u otro efecto, ya sea en detrimento de alguna propiedad, disminuyendo las consecuencias negativas lo más posible, eh, pero no por ello significa que se conozca a plenitud todos los efectos aerodinámicos. La propia teoría aerodinámica está incompleta y esto es debido a las ecuaciones que les mostré de Navier-Stokes, que si bien hoy en día dan una explicación de levantamiento lo más completa posible, aún no han sido comprobadas a plenitud como axiomas, o sea, cosas ineludibles, cosas que tal cual existan, algo como decir A es igual a A, 2 más 2 es igual a 4. Todavía no son axiomas. Se han hecho softwares computacionales para llegar a soluciones lo más exactas posibles, ya sea basada en los regímenes de Reynolds, como les estoy mostrando aquí, los ángulos de ataque, las variaciones en las propiedades del aire y así, pero no se le da una explicación única a varios de los fenómenos involucrados en la generación de levantamiento. Uno de esos y de los que más nos aprovechamos es el ground effect, efecto por el cual se aprovecha una diferencia de presiones debido a la cercanía con el suelo para así producir sustentación con mucho menor esfuerzo del que se haría con la sola influencia del aire contra la superficie alar. Dichos vacíos se cree que recaen en qué tan impredecibles son los fluidos. Simplemente los vórtices grandes y medibles llegan a descomponerse en unos más pequeños e impredecibles. Esto se conoce como caos. Hay varias teorías, la teoría del caos, que intenta dar una explicación a cómo se van a comportar una vez que se hagan esas espirales todavía más pequeñas, pero simplemente no es posible darle seguimiento, ni siquiera con la computadora más grande del mundo. Es, es impredecible, pero es posible aproximarse y bastante. Y pues sí, ¿recuerdan a nuestro controvertido avioncito de papel al inicio de este video? Pues bueno, aún nos deja bastante que hablar para el futuro, ¿no creen? Pero por ahora hemos logrado entender de manera suficiente eh, los fenómenos que permiten que se deslice de un lugar a otro nuestro avión sin caer de estrépito al suelo. Y pues bueno, con esto podemos concluir que después del todo, no es magia. Hay leyes atrás de todo ello. No es magia. Quien les quiera vender que es magia o que
quiera dar una explicación fácil, no le crean, cuestiónense, porque hay muchos efectos involucrados aquí y hay muchos aún por descubrir o de darles una nueva interpretación. Y creo que esa debe ser la piedra angular si queremos pertenecer al área de aerodinámica, si queremos entender la aerodinámica. Pues sí, conclusiones. El aire alrededor de una superficie alar se deflecta gracias a la tercera ley de Newton y dicha deflexión se llama downwash. En dicha deflexión intervienen las leyes de Newton, ¿no? La primera dice que pues debe haber una fuerza para que algo cambie su estado. En este caso, pues estamos imprimiendo la energía al aire en el momento de moverlo. La tercera dice que la deflexión va a generar una reacción hacia arriba, es la sustentación. Y pues la segunda ley describe el cambio de momento de aire y con ello se describe la relación entre la aceleración y la masa de aire deflectada. Esto, pues, ya saben, más masa de aire en una mayor área, en la envergadura, pues sí, va a generar mayor sustentación y va a acelerarla más. Entonces, esto es la segunda ley de Newton. La diferencia de presiones que se da en la capa límite provee cierto levantamiento, pero no es la principal. Las variables de peso, superficie alar y potencia se determinan según la misión de vuelo. Un buen balance entre dichas variables, en conjunto con el cumplimiento de los objetivos específicos de nuestra misión, son indicadores de una buena aeronave. Dichas variables están directamente relacionadas a la generación de levantamiento, y no tanto a la geometría en sí, sino por su presencia. La geometría de las mismas está relacionada con las propiedades aerodinámicas, como la entrada en pérdida y el arrastre, el cual puede ser parásito o inducido. La adición de dispositivos a dichas variables permite el cumplimiento de objetivos específicos sin la necesidad de modificar la estructura primordial de las mismas, en este caso el ala. Hay varias formas de interpretar la creación de arrastre. La reducción del mismo, según el rango de velocidad en que opera, es imperante para optimizar el funcionamiento de nuestra aeronave. Sin embargo, no todo es predecible. La teoría aerodinámica aún está incompleta. Entonces, es posible aprovechar algunos de los efectos gracias a la simple evidencia empírica que tenemos de aquellos. Y pues sí, todo esto lo pueden revisar en el libro del Gudmundsson de General Aviation Design y la explicación que da Anderson al levantamiento. En general, estos son muchos conceptos, pero necesitan conocerlos a plenitud para poder llegar a un diseño u otro. Lo que quiero que se queden, no den explicaciones generales a algo. Si bien, no sé, poner un ala alta, un ala media, como lo vamos a ver más adelante, un ala baja puede aprovechar algún efecto u otro. No podemos dar generalidades porque también hay que dar cumplimiento a objetivos específicos. Cada aeronave debe cumplir con algo en especial. No solamente normativas, obvio, sino lo que le da vida. ¿Cuál es su motivo de ser? Y sobre eso es que debemos basarnos para poder dar una configuración u otra, sin ser errados. Hay que tener mucho conocimiento. Entonces, espero hayan disfrutado esta su primera clase de aerodinámica. Hay algunos conceptos más de diseño que no me gustaría entrar por ahora, pero es importante que los conozcan. Eh, Esta presentación la tengo compartida en el video y pues esta es la segunda masterclass antes de entrar tal cual al diseño completo de una aeronave. Vamos a meter todos estos conceptos, ahora sí, de una manera más palpable. Vamos a hacer nuestro primer avión en XFLR5. Espero no haberme pasado mucho de tiempo, pero bueno, espero les haya gustado y tengan un excelente día. Gracias.